una semana de las elecciones intermedias. ¿Qué tanto pueden hacer los demócratas o republicanos para inclinar la balanza a su favor? Bueno, la contienda está a 7 días, como tú acabas de decir, de ser resuelta de una manera clara o de una manera paradójica. Las encuestas que he analizado son 5 encuestadoras y casas de análisis noticioso que dan una idea de lo que va a pasar el próximo martes. Lo que sucede es que no se sabe nada hasta que la gorda vieja cante, como se dice el último, The Fat Old Lady Sings, la señora Así es. gorda cante, porque en las elecciones no hay nada como lo que va a suceder ese día. Estas casas que yo revisé fueron las encuestas de CNN, de The Economist, de 538, 538, Político y Real Político y Gallup. Y lo que sucede es que hay una variación en las encuestas estas, que tomé 5 casas de opinión y de información y de encuestas. Ha habido un desplazamiento un poco más hacia los republicanos. De manera que en la pasada locución que estuve contigo la semana pasada, comentamos que en la casa sí se decía por mayoría que iba a pertenecer a los republicanos, no solamente porque históricamente ha sucedido así, sino porque los republicanos tienen muchas probabilidades de ganarla, analizando candidato por candidato. En el Senado, sin embargo, se decía que no, que había un 54% a favor de los demócratas para conservar el Senado. Ahora no, ahora esto ha cambiado. La misma encuestadora 538 nos dice que los republicanos tienen el 51% para ganar la Cámara y los demócratas un 48%. Como vemos, es una diferencia mínima. La semana que viene se van a realizar 3 elecciones importantes: la del Senado, la de la Cámara de Representantes y la de los gobernadores. Y de ahí saldrá, en definitiva, porque es una de las elecciones más importantes, yo creo que de los últimos 60 años, 70 años en Estados Unidos. Se va a decidir si el demócrata sigue teniendo un grip fuerte sobre la Cámara, el Senado y las gobernaturas, o por su parte se lo llevan los representantes republicanos. Jorge, a diferencia, o sobre todo en este caso, para explicarle a nuestro público en Latinoamérica, ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué son las más importantes, como tú estás diciendo, en 60 años, cuando hemos tenido distintos gobiernos a lo largo de estos años, demócratas y republicanos? ¿Qué hace tan distintiva, tan diferente esta elección? Bueno, en primer lugar, la polarización que se ha desarrollado en este país, donde prácticamente los dos partidos no son adversarios ni compiten por la misma democracia, sino son enemigos casi cervales. Segundo, la presidencia de Donald Trump, que fue la pasada y que polarizó tremendamente este país. Y tercero, el desempeño en las cosas puntuales y prácticas del gobierno de Biden. Biden ha estado haciendo su campaña, y los demócratas en general, con la democracia, para salvar la democracia, y con el aborto. Y sin embargo, los republicanos se han dedicado a infligir una y otra vez sobre los aspectos materiales: la inflación, la subida del petróleo, que está incluida en la inflación, y el descontrol de la frontera. Para ellos el descontrol, los demócratas dicen que están controlados, pero han insistido sobre los problemas y parece que eso ha sido más efectivo. ¿Qué tan perjudicial es eso para los demócratas? Porque el tema de la inmigración ha ocupado titulares en las últimas semanas. Sí, claro. Tiene que ser dañino para los demócratas, y lamentablemente parece que lo va a hacer, aunque no sabemos nada, porque, por ejemplo, en los gobernadores hay 17 gobernaturas que están ocupadas por los republicanos y solo 14 que están ocupadas por los demócratas. De manera que hay 3 que están en juego solamente, que es la de Oregón, la de Wisconsin y la de Nevada. Ahí puede haber un progreso demócrata. Y en el Senado hay 3 contiendas en discusión y posibilidades de victoria muy parejas: Georgia, Nevada y Pensilvania. Ahí están los 2 candidatos que Trump nombró a dedo, que son Walker y Oz. Y sus posibilidades son limitadas, no como el resto
como Rubio, por ejemplo, en la Florida, que tiene de calle ganadas las elecciones, y otros demócratas que tienen a lo largo también del panorama nacional ganadas las elecciones porque tienen un porciento de 70% en contra de un 30%. Es muy difícil que la pierdan, aunque te quiero decir que en política nada se sabe. Todo tiene su gran dosis de sorpresa. Habrá que esperar, pero estamos ya en cuenta regresiva para saber qué sucede en esas elecciones en tan solo 7 días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerte en Panorama Mundial. Jorge Dávila Miguel, periodista, escritor, colaborador de CNN en español desde Miami. Buenas noches.